Bienvenidos a esta nueva sesión sobre los Rockefeller en la ciudad de Nueva York, porque queremos examinar a lo largo de 4 sesiones diferentes el aporte que han hecho los Rockefeller a la ciudad de Nueva York, lo que hemos llamado los Rockefeller Centers. Y en nuestro video anterior, en nuestra sesión anterior, pudimos ver cómo importantes negociaciones entre miembros de la familia Rockefeller se dieron para que la ciudad tuviera ese importante centro hoy existente que se llama el Rockefeller Center. Y vimos de ahí también cómo se desprenden 2 otros centros que tienen una importante influencia de la familia Rockefeller, como son el Museo de Arte Moderno MoMA y como es también los Cloisters, el claustro del el Museo de Arte Metropolitano de la ciudad de Nueva York. Hoy vamos a ver el cuarto de esos centros importantes que tienen un origen en participación, en filantropía de la familia Rockefeller, que es la sede de las Naciones Unidas. Y que por eso lo hemos llamado un nuevo Rockefeller Center, porque tiene todas esas dimensiones. Si le ha gustado el video anterior, suscríbase si aún no lo ha hecho, ponga la campanita para que le podamos advertir en el momento en que vamos a salir con los otros videos que vamos haciendo sobre esta serie en la ciudad de Nueva York. Y de esa manera me ayuda a mí a poder llegar con estos videos a más personas. Suscríbase entonces si aún no lo ha hecho. En nuestra sesión anterior habíamos terminado diciendo que existía un cuadro, porque habíamos hablado durante esa sesión del mural destruido por Rockefeller de Diego Rivera en su famoso Rockefeller Center. Y dijimos que no era el único cuadro destruido, porque hubo otra persona que también destruyó un cuadro, y esa es María Félix, que destruye el cuadro que le ha comisionado a Diego Rivera porque le pareció que había quedado un poco ligero de ropas y no le gustaba la forma en que ella estaba representada. Le pidió a su pintor, pero a su pintor de brocha gorda, que estaba haciendo unas reparaciones en su casa en la Ciudad de México, que por favor cubriera con pintura unas ciertas partes de su cuerpo que le parecía que habían quedado algo desnudas. Y por eso la amistad, que había sido muy buena entre Diego Rivera y María Félix, se destruye completamente. El cuadro es un misterio, porque después de la muerte de María Félix, el cuadro termina en manos de ese gran cantante, Juan Gabriel, y hay una polémica si se lo regaló María Félix, si se lo vendió, en fin, cómo llegó a las manos de Juan Gabriel. Y después de la muerte de Juan Gabriel, menos se sabe aún dónde está el famoso cuadro de María Félix. Pero entremos entonces en materia, porque hoy vamos a salirnos de los cuadros de Rivera y de María Félix y vamos a entrar a cómo se hizo Nueva York a la sede de las Naciones Unidas. Tal vez uno de los momentos más importantes en la geopolítica del siglo XX, y Nueva York naturalmente estaba presente. En días pasados le preguntaba a alguien en la ciudad de Nueva York: ¿por qué cree usted que Nueva York es la sede de Naciones Unidas? Y me contestó muy simple, pero al mismo tiempo muy lógicamente: porque Nueva York es la capital del mundo, porque Nueva York merece ser la sede de las Naciones Unidas. Sí, suena lógico, suena coherente, pero no fue fácil para Nueva York hacerse a esa sede. Hubo muchos enemigos contra la candidatura de la ciudad de Nueva York. Tanto así que ni siquiera hizo todos los esfuerzos que hicieron muchas otras ciudades y países del mundo para quedarse con esta sede. Y eso es precisamente lo que queremos ver hoy, porque además, como todo lo que aconteció y todo lo que seguirá aconteciendo en la ciudad de Nueva York, todo está patrocinado por una gran transacción financiera. Esta es la ciudad del dinero. Nueva York es la ciudad donde todo se mueve alrededor de dinero, y aquí naturalmente hubo una gran transacción financiera de novela para poder entender cómo fue que se llegó a la sede de las Naciones Unidas, y es lo que queremos explorar. No sin antes también mencionar algo de las razones políticas por las cuales se había sentido la necesidad de crear ese cuerpo que llamamos Naciones Unidas.
Al final de la Primera Guerra Mundial se había establecido una Liga de las Naciones y la Liga de las Naciones no funcionó porque no había tenido la presencia de Estados Unidos. Y por eso, durante el trayecto de la Segunda Guerra Mundial, en el curso de la Segunda Guerra Mundial, se reúnen estos dos hombres, los más importantes en la Segunda Guerra Mundial, y deciden que lo que hay que hacer es tener un acuerdo entre todos los países del mundo para hacer un cuerpo multilateral, supranacional, cooperativo, que reúna a todos los países del mundo y que pueda controlar a todos los países y evitar caer en estos conflictos bélicos. Se da esta reunión en agosto del 41 y menciono esto porque siempre creemos que Naciones Unidas se crea al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando realmente se crea es durante la Segunda Guerra Mundial. En agosto del 41, estos dos hombres se reúnen en algún sitio en el Océano Atlántico, en alta mar, y firman lo que se conoció como la Carta del Atlántico. Esa Carta del Atlántico lo que dice es, vamos a tener que unir esfuerzos todos para trabajar juntos. El mayor propulsor era Roosevelt. Roosevelt sentía que tenía Estados Unidos una deuda con el mundo, porque es que al final de la Primera Guerra Mundial, Wilson, quien había llegado tarde a la Primera Guerra Mundial, propone un plan de 14 puntos y su punto número 14 era la creación de la sociedad o la Liga de las Naciones, que no funcionó porque Estados Unidos no pudo participar. Y no pudo participar porque en Estados Unidos las decisiones importantes de política internacional no las tomaba en ese momento, no las toma todavía el presidente de los Estados Unidos, sino que la toma el Senado y la Cámara, donde el proyecto le fue rechazado a Wilson. Y al ser rechazado el proyecto a Wilson, no pudieron participar y la Liga de las Naciones quedó sin ningún tipo de liderazgo y sin ningún tipo de importancia. Estados Unidos siente una gran responsabilidad y por eso, después de la firma de ese acuerdo, de esa Carta del Atlántico en el año 41, va a citar a una gran cantidad de naciones, enero 1 del 42, donde se va a firmar una declaración por unas Naciones Unidas, por unas Naciones Unidas. Quienes firman son nosotros, las personas de los estados de las Naciones Unidas. We the people of the United Nations. Es un poco el símil que tiene con esa acta constitutiva de los Estados Unidos. Y esa declaración de Estados Unidos, de Naciones Unidas, que se da en enero del 42, empieza a completarse más adelante con la conferencia de Dumbarton Oaks en agosto-octubre del 44, donde hay un mayor número de asistentes a estas reuniones que son lideradas por Estados Unidos. Y que ya cuando sentimos que la Segunda Guerra Mundial está a punto de terminar entre el primer trimestre de 1945, esa famosa reunión de Yalta, que tiene como propósito mirar Europa entre febrero 4 y febrero 11 del 45, se acuerda entre estos tres hombres, que van a ser los tres policías del mundo, junto con China, que no fue a esta reunión porque tenía sus otros problemas en andando, sus problemas de Chiang Kai-shek y sus problemas, había unos grandes problemas de corrupción y por eso no fue a esta reunión, y además porque a esta reunión era una reunión sobre el tema europeo. Y el quinto miembro son estos tres, más China, más Francia. El quinto fue Francia, que si bien no es tan vencedor de la Segunda Guerra Mundial, sí se le dio ese estatus gracias a De Gaulle, gracias a muchas cosas que hizo De Gaulle, y por eso lo llevaron a ser uno de los 5 policías del mundo, como ellos se llamaban. Y estos tres hombres van a acordar que sí, efectivamente, hay que hacer una sede, hay que hacer una organización, que el nombre Naciones Unidas suena bien en ese momento y que hay que encontrarle una sede. Churchill quiere que la sede sea en Europa, le parece que aún es el tiempo de Europa, y Stalin es el más convencido de que tiene que hacerse en Estados Unidos. Roosevelt la tuvo fácil porque simplemente el que más quería que fuera en Estados Unidos era Stalin. Y para Stalin la razón era muy sencilla. Stalin sabía que después de estas fechas, febrero 4-11 del 45, estaba muy cercano a ganar una Segunda Guerra Mundial.
y que su papel en lo que sería después lo que lo que Churchill llamó la cortina de hierro, pues necesitaba una tímida presencia europea, no un organismo importante sentado dentro del continente europeo que le limitara sus movimientos. Stalin sabía que él podía convertirse en uno de los más importantes líderes en Europa y no necesitaba participación ni presencia de los demás. Y es por eso que entre estos dos, entre Stalin y Roosevelt, son los que terminan proponiendo que la sede sea en Estados Unidos. Churchill, por el contrario, como dijimos, quería que fuera nuevamente en Europa. Europa estaba destruida. Había más argumentos en contra de Europa por cuenta de eso. Para Europa había que buscar un plan como efectivamente será 3 años más adelante con el Plan Marshall, que era un plan en que Estados Unidos da un dinero importante para que Europa se reconstruya. Pero por ahora no era fácil la infraestructura que se necesitaba montarla en Europa. Luego, por lo tanto, Estados Unidos sí y representaba entonces un mensaje muy claro al mundo. Había un nuevo renacer, había una nueva parte del mundo que debía renacer. El sueño, el recuerdo que quedaba sobre lo que fueron la Liga de las Naciones, que funciona primero en este Palais Wilson, como dirían los franceses y los suizos en ese momento, en Ginebra, no había funcionado. La sede en Europa no podía funcionar. Pasó del Palais Wilson en Ginebra al Palacio de las Naciones en Ginebra. Y cuando están tratando los ingleses de decir que vuelva a ser Ginebra, son los americanos los que se les dice propongan, traigan, más o menos se les dijo, traigan para mañana a la reunión una propuesta de cuál debe ser la ciudad donde arranque esta serie de reuniones de Naciones Unidas. El secretario de Estado americano, Edward Stettinius, tenía muy claro. Él sabía que si llevaba el nombre de Nueva York, Boston o Filadelfia, iba a tener problemas porque, número uno, eran cercanos a la ciudad de Washington y segundo, porque quedaban demasiado en el Atlántico. Iba a tener problemas con eso. Les parecía a todos que estar cerca, a los europeos, les parecía que estar cerca de la ciudad de Washington iba a hacer que el nuevo organismo internacional tuviera siempre una vigilancia muy cercana de Washington. Y eso no gustaba en el ambiente. Por eso entonces van a proponer otras cosas. Canadá dice yo quiero ser. Australia dice yo quiero ser. Soy angloparlante, soy parte del Commonwealth inglés y al mismo tiempo estoy del lado de los buenos, por ponerlo de esa manera. Pero sin embargo, el turno era de Estados Unidos. Los europeos y todos querían que lo que Estados Unidos dijera se hiciese, porque si Estados Unidos no participaba en el proyecto iba a haber la misma suerte que tuvo el proyecto de la sociedad o la Liga de las Naciones. Y es por eso que Stettinius le va a proponer a Roosevelt algo que Roosevelt jamás se imaginó que se iba a proponer, que era que la sede fuera en la ciudad de San Francisco. Roosevelt lo ve con buenos ojos. De alguna manera la guerra estaba a punto de terminar en el teatro europeo, pero en el teatro asiático la guerra sigue vigente. Y hay un respaldo importante político desde ese lado, desde el lado del Pacífico, no sobraba para nada. Y por eso se vio con buenos ojos. Los europeos quedaban un poco molestos. Es que viajar desde Europa a San Francisco era muy lejos. Había que llegar a la costa atlántica de los Estados Unidos y moverse de Nueva York o Filadelfia o Boston hacia la ciudad de San Francisco. Era un vuelo de 16 horas con 4 escalas. No era fácil ese movimiento. Sin embargo, si los americanos querían, todos iban a participar en esa reunión de San Francisco. Y se acuerda y todos participan y llegan todos con un gran entusiasmo a esa que se llamó la UNCIO, la reunión de las Naciones Unidas sobre la conferencia de una organización internacional. UNCIO fue la primera reunión que se dio de Naciones Unidas. Ya a punto de terminar la guerra, pero recordemos, la guerra no ha terminado todavía. Aquí estamos reunidos en la San Francisco
entre abril 25 y junio 26 del 45. Faltan muchas cosas por pasar y en estos 3 meses las enriquecedoras negociaciones que se dan en el seno de la Ópera de San Francisco, donde se llevaron estas negociaciones, van a contar con varios elementos que nadie sabía que iban a suceder. El 9 de mayo es la Alemania dice no voy más. Y es en ese momento cuando Alemania se rinde en la Segunda Guerra Mundial. Hitler se ha suicidado. Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos, va a morir el 12 de abril, 13 días antes de esta reunión. Nadie sabía qué hacer. Se cancela la reunión. El nuevo presidente Truman toma las riendas muy bien tomadas de esta reunión y dice la reunión sigue adelante y con más fuerza. Y en junio 26, cuando estemos a punto de terminar, los ingleses están a punto de ir a las urnas, donde le van a quitar el poder a Winston Churchill. El gran ganador de la Segunda Guerra Mundial, hay unas elecciones y los ingleses le dicen no va más. Necesitamos un hombre de paz y usted era un hombre para la guerra. Y en ese momento Churchill sale del gobierno y entra, no solamente sale él, sale el partido conservador de Downing Street y van a entrar los laboristas en cabeza de Clement Attlee, que lo veremos en unos minutos. Las negociaciones fueron muy rápidas, que entre abril 25 y junio 26, con escasos meses, hayamos llegado a que el 26 de junio hayamos tenido este texto, Carta de las Naciones Unidas, el 26 de junio de 1945. Se aprueba por todos los que están presentes y se firma el 26 de junio de 1945 por 50 de los 51 miembros. El único que no puede firmar es Polonia porque tiene un problema después de la guerra con su gobierno provisional y por lo tanto no puede participar en la firma. Y sorprende sobre todo que esto se da el julio 26 y 2 días después, julio 28, el Senado y la Cámara de los, el Senado, perdón, solamente el Senado por ahora, el Senado de los Estados Unidos aprueba por 89 votos contra 2 la ratificación de este tratado. Era el mensaje más importante. Estados Unidos estaba dentro de las Naciones Unidas. Y en ese momento es muy claro que lo que había que hacer era seguir adelante y había que buscar unos mecanismos que evitaran volver a caer en el tema anterior. Cómo resolver los conflictos internos, cómo hacer que las votaciones funcionen, cómo hacer las sanciones a los miembros que incumplan los acuerdos. Toda esa serie de cosas que se irían a discutir después en la primera reunión ya formal de Naciones Unidas que se iría a dar en los siguientes meses en Londres. Londres fue la sede escogida en ese momento para ser la sede de la reunión preparatoria de Naciones Unidas. Aquí era simplemente a constituirla. Ahora nos vamos a la reunión preparatoria de Naciones Unidas que se va a dar al año siguiente, arrancando en enero del año 46. Esos 6 meses terminados entre julio 26 del 45 y enero del 46, cuando empiezan las reuniones, son el mecanismo más importante que tienen los americanos para exponer el por qué quieren sus sedes. Nadie se imaginó que la fuerza americana llegara a ser tan grande. 280 ciudades, sí, no me equivoqué, 280 ciudades norteamericanas dijeron queremos tener la sede. Y Truman les dijo, no se vayan a ir a Londres, que eso no se usa. No vayan a ir a Londres a ponerle presión a todos estos señores. Y sin embargo, de esos 280, hubo 80 participantes, 80 ciudades americanas que se fueron a la ciudad de Londres y que estuvieron en la ciudad de Londres haciéndoles presentaciones, invitándolos a restaurantes, llevándolos a teatro, llevándolos a conciertos, a los miembros más importantes de la Comisión Preparatoria de las Naciones Unidas. Porque era la forma de hacerlo de los americanos. Y los americanos estaban acostumbrados, los europeos no, a este tipo de negociaciones. Y han llegado todos estos a presionar para que fueran sus ciudades. Las reuniones fueron intensas porque hubo 80 candidatos que fueron, sin descartar los que no fueron, que seguían siendo candidatos.
Las reuniones empezaron el 10 de enero de 1946 se dio la primera reunión, presidida por un colombiano, Eduardo Zuleta Ángel, quien es el presidente de esa reunión preparatoria, quien lo vemos aquí junto al primer ministro inglés Clement Attlee, primer ministro del Reino Unido, inaugurando esas comisiones. Zuleta Ángel dejará el poder que tuvo durante los 6 meses anteriores para entregárselo al belga Paul Henry Spaak, quien va a ser el primer presidente de la primera sesión de Naciones Unidas. Y Zuleta Ángel va a tener una posición aún más importante para efecto de los que estamos viendo, que es que va a ser el presidente del comité que se encargará de la selección de la sede de las Naciones Unidas. Naturalmente, los ojos de todos los americanos están sobre las actuaciones y sobre el beneplácito y la bendición que Zuleta Ángel pueda darle a cada ciudad de ellas. Esa primera asamblea general, entonces, es donde el tema principal es cuál va a ser la sede. Seamos claros, los diplomáticos de todo el mundo preferían una ciudad donde hubiera buenos restaurantes, buenos conciertos, buenas atracciones, otros preferían casinos, etcétera, etcétera. No todos estaban preparados para una ciudad como, por ejemplo, Black Hills en South Dakota, una de las 80 y tal vez la que más participó, la que más fuerza hizo para quedarse con la sede de Naciones Unidas, fue esta ciudad, Beautiful Black Hills de South Dakota, que decía, nosotros no tenemos nada. Había otras ciudades, en las ciudades en Jacksonville decía, tenemos los mejores perros calientes de Estados Unidos. Otras ciudades decía, tenemos los mejores casinos, Atlantic City. Cada ciudad presentaba sus brochures y decía, nosotros tenemos lo mejor. Estos de Black Hills pusieron a disposición toda una gran cantidad de escenario verde. Decíamos, lo único que tenemos es las montañas Rushmore, donde tenemos las figuras de los presidentes americanos. De resto, queremos construir una ciudad para ustedes llena de verde y lleno de aire fresco. Y eso es lo que queremos hacer. Y empezaron a hacer todo tipo de documentos de invitación, de viajes, los llevaban. La ciudad de Filadelfia participó también. Filadelfia saca estampillas. Filadelfia llevó un plano diciendo esto es lo que nosotros queremos hacer si nos ganamos la sede de los Estados, la sede de las Naciones Unidas. Ciudades que no habían oído mencionar. Sault Ste. Marie que tenía un puesto sobre la frontera entre Ontario y Michigan, entre Canadá y Estados Unidos. Dice, nosotros somos el sitio perfecto para hacer la sede. Cada una de estas 280 tenía los argumentos. 80 de ellas, como les dije, participaron. Navy Island, sobre las cataratas del Niágara, se presentó también, somos los perfectos. Chicago dice, tenemos el sitio perfecto para hacerlo en Northerly Isle. Y dice, aquí está la forma en que nosotros queremos presentar. Chicago dice, nosotros somos el centro de los Estados Unidos. Y lo era. En ese momento, todos los trenes de los Estados Unidos pasaban por Chicago. Y la ciudad de Chicago era el gran nacimiento de una nueva ciudad en los Estados Unidos. Era una ciudad joven, pero una ciudad muy importante. Oklahoma, por otro lado, dice, yo también soy el centro. Lo que teníamos aquí era una gran cantidad de naciones. 80 naciones fueron de las 280 interesadas en ser sede, solo de los Estados Unidos de América. Todos estos fueron en un protocolo que nadie estaba acostumbrado. Llegaron a Londres y se hicieron escuchar por parte del comité evaluador y del comité que estaba estudiando la futura nueva sede de Naciones Unidas. El problema era complicado porque hay unos que estaban de acuerdo con unas cosas y otros que estaban de acuerdo con otras. El problema que teníamos era que teníamos ahora un exceso de oferta. Había demasiados y había intereses muy claros de un lado y del otro. Los países africanos dijeron, por ningún motivo, un país que sea una ciudad que esté en el sur de los Estados Unidos, por su tolerancia, por su intolerancia racista más bien. Y los estados, esa parte quedó fuera. Es Nueva York, quedó de alguna manera descartada en la medida en que los países árabes consideraban que la población israelí en la ciudad de Nueva York era muy fuerte y iba a estar tomando una posición y presionando por una posición
muy clara en el seno de Naciones Unidas, con lo que sería el primer gran tema que manejaría Estados Unidos en los siguientes, las Naciones Unidas en los siguientes años. Cada uno tenía una razón diferente por lo cual sí o por lo cual no. No era fácil tomar esa decisión. El comité aplaza la toma de decisión y dicen nos vamos a ir temporalmente a hacer nuestra segunda reunión en la ciudad de Nueva York. ¿Por qué la ciudad de Nueva York? Porque era más fácil llegar para todos, pero la decisión aún no estaba tomada si la sede debía estar en Nueva York. Muchos no querían. De hecho, el presidente Truman no quería que fuera en la ciudad de Nueva York. Y el presidente de esa comisión evaluadora de la sede, el colombiano Zuleta Ángel, tampoco quería que fuera en la ciudad de Nueva York. Pero había que hacerla en algún sitio y Nueva York era el sitio más fácil para eso. Habíamos tenido en la ciudad de Nueva York una feria en el año 1939 en las afueras de Nueva York, en Queens, en uno de los 5 boroughs, barrios de la ciudad de Nueva York, en Flushing Meadows, habíamos tenido la Feria Mundial de 1939. Y estaba el sitio perfecto para poder albergar temporalmente. Y la ciudad de Nueva York movió todo muy rápidamente para que este sitio, y especialmente el museo, que se había sido inicialmente una gran auditorio para presentaciones durante esa feria, y especialmente donde se presentó una maqueta, donde se presentará más adelante una maqueta de la ciudad de Nueva York, y que se había convertido después de la feria del 39 en un patinódromo, en una para patinar en hielo, que esa se pudiera convertir en un auditorio. Ese edificio es hoy lo que es el Queens Museum de la ciudad de Nueva York, y allá se va a hacer temporalmente las reuniones de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1946. Y el organismo más importante de las Naciones Unidas, que era el Consejo de Seguridad, va a sesionar en una universidad, el Hunter College, no la que queda en Manhattan, en Lexington Avenue, sino una sede que quedaba en el Bronx. El Bronx era importante porque el Bronx era y sigue siendo la parte más olvidada de Nueva York y tal vez de los Estados Unidos. El Consejo de Seguridad va a sesionar acá y va a llegar el nuevo secretario general de Naciones Unidas. El noruego Trygve Lie va a llegar a la ciudad de Nueva York como nuevo secretario general electo en Londres por todas las naciones participantes y va a llegar a ayudar a que Nueva York sea la sede. Lie tenía un interés en que fuera Nueva York. Le parecía que Nueva York era la ciudad de las comunicaciones, que Nueva York tenía la facilidad, los hoteles, la infraestructura, los restaurantes, todo para la movilización que tenía que darse. Y presentamos aquí dos personajes nuevos que no han participado, pero que van a ser fundamentales en esta carrera por quedarse con la sede de Naciones Unidas. El primero, el muy famoso Robert Moses. Es el personaje más importante de la ciudad de Nueva York en todo el siglo XX. No hay nadie que le gane a Robert Moses. 40 años participó en las decisiones de la ciudad de Nueva York y nunca fue elegido para un cargo público. Era nombrado o por el estado de Nueva York o por la ciudad de Nueva York en diferentes comités, autoridades se llamaban esos, que eran unos fondos fiduciarios, fondos financieros, con lo cual se hizo la infraestructura de la ciudad de Nueva York. Hay gente en la historia que uno quiere y que otros odian. Robert Moses es la mezcla de las dos, porque Robert Moses, todas las personas lo odian y lo quieren al mismo tiempo. Lo odian porque hizo unas cosas en temas de vivienda y en temas de autopistas que nunca gustaron, pero al mismo tiempo lo quieren porque fue el hombre que hizo los parques, que le dio a la ciudad un urbanismo que no tenía. Es sin duda el hombre del siglo XX en la ciudad de Nueva York, Robert Moses, y él lograba absolutamente todo. Y lo hacía básicamente con una llamada y con sus amigos. Y el segundo de esos personajes es Nelson Rockefeller. Tenía en ese momento menos de 40 años y ya era un hombre muy importante y había sido subsecretario de Estado de Estados Unidos. Conocía cómo se movían todas las cuerdas y tenía muy claro Robert Moses y Nelson Rockefeller
que Nueva York debía ser la capital del mundo, que Nueva York debía ser la sede de las Naciones Unidas. Y por lo tanto, este Rockefeller, que era hijo de John D. Rockefeller Jr. y nieto del gran John D. Rockefeller Sr., los hombres que hicieron la plata en esa familia, tienen muy claro que los dos, que son grandes amigos, van a traer y sentar a la mesa al nuevo secretario general, al noruego, y lo van a volver su mejor amigo, y lo van a consentir, y lo van a llevar a la ópera, y lo van a llevar al club metropolitano, lo van a entretener. Sin embargo, no era fácil para ellos porque había mucha resistencia para que fuera la ciudad de Nueva York. Robert Moses, que entre muchas cosas que hacía, tenía la función de limpiar los suburbios de la ciudad de Nueva York, de limpiar los tugurios en la ciudad de Nueva York. Va a inventarse una serie de planes para que Nueva York se vea beneficiado. El primero de esos planes que lo hace con Nelson Rockefeller, que es que la sede de las Naciones Unidas se hiciera en esta zona, al norte de la ciudad de Nueva York, en lo que es el Westchester County, una de las zonas más importantes de la ciudad de Nueva York, pero de alguna manera quedaba muy lejos. Hubo mucha oposición. La gente que vivía en esa zona, en Greenwich, en Stanford, en Westchester, protestan porque lo que sienten es que eso les va a quitar sus casas y que les va a duplicar las posibilidades y va a subir los precios de todo. No hay en ese momento un interés. La familia Rockefeller tiene grandes tierras y dice eventualmente nosotros podemos ayudar en este tema. El Bronx, que más adelante será destruido por Robert Moses, el Bronx dice entonces nosotros participamos. Y el Bronx, como uno de los 5 boroughs de la ciudad de Nueva York, propone también ser la sede y pintan este mapa y dicen queremos ser la sede de Naciones Unidas. La familia Rockefeller, que tiene tierras importantes en Westchester, decide hacer un gran almuerzo para invitar, una gran comida para invitar a todos los miembros de Naciones Unidas. Y fue el desastre, porque todos se perdieron, nadie llegó a tiempo, nadie encontró la dirección y se dieron cuenta que irse a los Westchester County era el peor error del mundo. Y en ese momento estaban maniatados, no sabían qué hacer. Habían tratado de gustarle a la ciudad de Nueva York, pero la misma ciudad de Nueva York se había encargado en ese momento de no darle una solución al tema. Y aparece un tercer personaje que es William Seckendorf. Seckendorf era un importante constructor en la ciudad de Nueva York que había adquirido unas tierras, pero que estaba pasando unas dificultades financieras. Y Seckendorf dice, yo les puedo ayudar. Y Seckendorf va a llamar al alcalde de Nueva York, Paul O'Dwyer, y le va a decir, yo tengo unas tierras que yo compré en esta zona que Robert Moses quiere destruir, que se llama Turtle Bay, que quedan entre la Primera Avenida y la Avenida Franklin Delano Roosevelt y entre la calle 42 y la calle 48. Yo compré esas tierras en lo que se llama Turtle Bay, ahí son los mataderos de la ciudad, ahí son una serie de negocios, eso está acabado, yo lo compré para hacer un gran centro, el X-City se llamaba a ese momento, pero no me van a dar en este momento los números y no puedo hacerlos. Yo se los vendo por lo que ustedes consideren que se puede hacer. Todos participan y sin embargo dicen es imposible que nosotros podamos tener acceso. Esta tierra está valuada en 25 millones de dólares de ese momento y no hay posibilidad alguna de que Naciones Unidas pueda hacerlo. Robert Moses, que siente que todo lo logra con una llamada, se empieza a mover muy rápidamente. Y Robert Moses llama al constructor, a Seckendorf, y le dice, deme una opción de 30 días. ¿Qué precio considera usted? Y el otro le dice, yo realmente lo que invertí son 8 millones y medio de dólares. Si yo recupero mis 8,5 millones de dólares, yo se los doy a Naciones Unidas. En ese momento la idea le quedó sonando a Robert Moses y Robert Moses toma un teléfono, llama al alcalde de Nueva York y después llama a Rockefeller. Y a Rockefeller, que quería regalar las tierras en Westchester County, le dice, le cambio el negocio. A usted las tierras le pueden salir más baratas ahora, pero usted tiene muchas tierras y en Westchester County hay muchas tierras. Y le van a pedir más tierras después.
Luego, por lo tanto, no se meta ahí, le va a salir más caro. Mientras que si usted da un cheque de 8,5 millones de dólares y compramos esta zona de Turtle Bay, yo quedo feliz porque hago una renovación, que es mi propósito. Naciones Unidas queda feliz porque en ese momento tienen que tomar la decisión porque ninguna otra ciudad les está regalando el terreno. Y si Nueva York le gana el terreno, entonces si Nueva York regala el terreno, Nueva York se gana la sede de las Naciones Unidas. Esto era el 10 de diciembre y había plazo hasta el 11 de diciembre para tomar la decisión. El alcalde de Nueva York había llamado el alcalde de Nueva York había llamado al secretario general de Naciones Unidas y el secretario general de Naciones Unidas le dijo: creo que nos vamos por Filadelfia, no hemos encontrado nada razonable en la ciudad de Nueva York. La decisión la tomamos mañana, que va a ser la ciudad de Filadelfia. Ante la llamada de Robert Moses, salen inmediatamente todos los miembros de la familia Rockefeller y la familia Rockefeller se pone de acuerdo en dar los 8,5 millones de dólares. Y hacen todo el papeleo y tienen que llevarle los papeles y darle la oferta al presidente de la comisión preparatoria, de la comisión de finca raíz, de la comisión que busca la sede, que es el colombiano Zuleta. Y Zuleta Ángel está internado en la clínica, en el hospital presbiteriano. Y Rockefeller se va como cualquier mensajero hasta la clínica y le entrega los papeles y Zuleta Ángel le dice: yo creo que no hay mucho más que hacer, la sede va a ser Nueva York. Y efectivamente, al día siguiente, esa comisión aprueba con la presidencia de Zuleta que la sede de Naciones Unidas será en la ciudad de Nueva York, donde está hoy en día, en la antigua Turtle Bay, que se hará su primera piedra en octubre 24 del 49 y que después de eso vamos a tener la construcción que se hará entre 1948 y 1950 para tener las Naciones Unidas que finalmente tenemos hoy en día. Esas Naciones Unidas que arrancaron siendo 51 países, hoy son 193 miembros. Hoy hay muchas sedes más. Hoy hay sedes en Ginebra, varias sedes en Europa, varias sedes en varios continentes del mundo. Pero esta sede, la sede más importante que tuvo y que tendrá Naciones Unidas, nació en la ciudad de Nueva York con esta gestión de transacción financiera que realizaron entre Robert Moses y Nelson Rockefeller. Suscríbase a este canal si le gustó este video, denle like. Vamos ahora al tercero de los videos, que vamos a ver otra transacción muy similar a esta, donde hay otro tugurio que se llama San Juan Hills. Y San Juan Hills también es un dolor de cabeza para Robert Moses y volverá a aparecer Rockefeller para poner el dinero para hacer algo que la familia Rockefeller llevaba muchos años tratando de lograr: la ópera de Nueva York y el Lincoln Center. Nos vemos en el siguiente video. No olvide suscribirse a este canal. Muchas gracias.